visto un poquito que estas personas, pues hay una crítica en el tema de que no pueden ser condenadas a que desaparezcan y que de alguna manera se considere que se les aplica la pena de muerte. Esto tomando en consideración que habría una doble penalización porque ya se penaliza a los sujetos, al representante legal o a algunos miembros que tienen acciones dentro de esa personalidad jurídica. Por lo tanto, entonces no se puede hablar puramente de imponerle una pena a una corporación, porque el derecho penal pues es un derecho de última ratio, es un derecho de mínima intervención y que nunca pues podría ejecutarse esa desaparición de esa empresa, considerando que recuérdense que si lo hacen, que hay algunas empresas que han sido formadas para la comisión de algún delito, entonces las desaparecen. Pero según el autor Feuerbach, él dice que no deben desaparecer porque las sociedades anónimas tienen una finalidad mucho más amplia de lo que puede hacer que se dé en X o Y razón la implementación o la conducta por casualidad de la comisión de un hecho delictivo, pero que no sería adrede, ¿verdad? El bien jurídico tutelado, jóvenes, por ejemplo, ¿me escuchan? No sé. Hola, hola jóvenes. No se le escuchaba bien, licenciada. Pero ahora sí ya me escuchan. Sí, licenciada. Licenciada, ya se le escucha bien. Seguíamos diciendo que es un poquito imposible entonces el poder determinar esa comisión del hecho delictivo desde el punto de vista de la personalidad jurídica, ¿vieron? Porque está bastante, de alguna manera, pues, compenetrado a que los sujetos, las personas, somos las que violamos las normas penales, ¿verdad? Desde el punto de vista de Muñoz Conde, porque dice que no se puede criminalizar la instrumentalización, no se le puede dar jerarquía jurídica a una empresa que lo único que hace es poder generar a través de un flujo comercial, salvo que se demuestre, ¿verdad?, que este flujo comercial no es lícito, sino que ha nacido para un ilícito, ¿verdad? Eso dice que ya es más delicado. Entonces, las fases del delito, jóvenes, es una fase interna, que es cuando yo lo pienso, voy craneando, que sea en nocturnidad, que nadie se dé cuenta, que nadie me grabe el número ni de la moto, ni del carro. Entonces dice que hay una fase externa de esa voluntad. Y el delito consumado, ¿verdad? Es cuando se ejecutaron todos los elementos para que quedara firme. Robaron, mataron, hurtaron, secuestraron. Y el delito en tentativa, jóvenes, es cuando yo quiero llevar a cabo el cumplimiento o me lo he presentado como posible, que voy a ejecutar la muerte de X persona que a mí no me cae muy bien, pero resulta que lo quiero matar con un banano o lo quiero matar con un celular o le quiero dar muerte con una botellita X. Entonces, ¿ahí qué es lo que hay, jóvenes? ¿Qué es lo que hay ahí? Tentativa, licenciada. Sí, hay, se dieron los primeros con los elementos que estoy describiendo, con un banano o tentativa imposible. sí, claro, es que ahí vamos, porque hay una tentativa, ¿verdad? Hay una tentativa imposible. O sea, con un banano yo no le puedo dar muerte a nadie. Entonces, aquí hay una frustración en cuanto a la comisión de un delito porque no se pudo materializar ese delito que yo quería compenetrar. Pues las funciones de la pena, jóvenes, nosotros ya hemos visto un poco bastante avanzado desde el punto de vista que la pena es el recurso que tiene el Estado para poder llevar a cabo esa regulación del poder jus puniendi que tiene para poder someter al orden a los individuos.
y decirles, miren, ustedes no cometan hechos delictivos, porque si lo cometen, pues se les va a imponer por parte del organismo judicial, a través de los jueces, a través de los magistrados, pues se puede llegar a materializar a través de la Corte de Constitucionalidad la pena tal, y de esa manera pues es mejor actuar correctamente para esa prevención general, porque si no van a arruinar su vida, van a pasar el tiempo que tendrían que pasar en libertad, pues lo van a pasar en la cárcel. Entonces nosotros estamos viendo también aquí desde este punto de los principios de la pena, el principio de culpabilidad. Cuando hablamos del principio de culpabilidad, estamos hablando de los clientes. Jóvenes, yo escucho un ruido. ¿Ustedes están bien? Sí, licenciada, se escucha un ruido. Gracias. Entonces ya pasó. Entonces el principio de culpabilidad es que esa persona pues reúna todos los elementos de la descripción, tanto como sujeto activo como sujeto pasivo, para que se pueda seguir con la naturaleza de la imposición de una pena. Y a la par de esa culpabilidad, también tenemos que ver nosotros que exista ese principio de proporcionalidad de la pena, ¿verdad? Que dependiendo de la gravedad del hecho, así sea la gravedad de la pena que se le va a imponer, porque no podemos pensar que se le pueda proporcionalmente imponer la misma pena a una persona que asesinó que a una persona pues que por un sentimiento, por una emoción, por un estado psíquico o mental temporal, se le pueda poner la misma pena, los 40, 50 años que se le pudieron haber puesto a un asesino. Entonces dice que tiene que haber una proporcionalidad en esa pena, ¿verdad? No se puede actuar solo porque este caso es similar, este caso es amigo, y de esa manera se le va a poner la misma pena a imponer. El principio de inocencia. Jóvenes, aquí tiene que ver bastante con el principio de legalidad. Cuando nosotros vamos a ver a ese principio imperativo de la legalidad, tiene que estar cualquier pena que se le va a imponer, tiene que estar con anterioridad al hecho cometido y claramente ¿qué? Descrito, taxativamente tienen que estar escritos. El principio de punibilidad. Para que un hecho sea antijurídico, tiene que estar en una norma, y que esa norma también tiene que tener un poder coercitivo, tiene que tener una pena, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante, ¿verdad, jóvenes? Y es el debido proceso. ¿Algunos de ustedes pudieran ayudarme para describirme teóricamente el debido proceso? Hola. Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal vez cuando habla sobre esto es cuando se inicia, se captura una persona, se lleva al tribunal, se pasa con el juez para que se le imputen los delitos por los cuales está detenido. Seguidamente de ello, el juez va a determinar si se liga a proceso o es una falta menor. Seguidamente de ello, pues se hace apertura a juicio si se liga a proceso, y después se dan todas las etapas. La etapa de investigación que da el juez estipulada regularmente son 3 meses para que el Ministerio Público pueda presentar las pruebas respectivas. 3 meses si está preso, si no está preso. Bueno, si no está preso puede ser hasta 1 año, ¿verdad? Si se prorroga la prisión, pero en el código dice de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses, exacto. Entonces, después de ello, el Ministerio Público tiene que presentar todas las pruebas, los hechos, los testigos, quienes, por supuesto, escuchar a la defensa, y tiene que ser vencido en un debate oral y público la persona y sentenciada.
seguidamente de ellos y al momento que sea sentenciada, se procede a poder pasar la sentencia al tribunal de sentencia, creo que se llama, tribunal de sentencia, que es el que va a hacer que la sentencia sea efectiva y que se haga como lo dictó el juez, si no hubiera apelación, ¿verdad? En este caso, que tienen el derecho de apelar también, ya sería la segunda instancia. No sé si a eso se refería, Lick. Y el debido proceso conlleva mucho. El debido Sí, proceso. Lick, aquí tengo la definición del debido proceso. Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, también conocidas como garantías procesales, que tienen que asegurar el resultado justo y equitativo dentro del proceso. Bueno, ¿alguien más? Teresita, Lick. Ajá. Bueno, jóvenes, entonces cuando hablamos del debido proceso, vamos a hablar efectivamente de todas esas naturalezas que lleva consigo la ejecución de la pena, ¿verdad? Que primero tiene que estar claramente establecida, tiene que llevar ese principio de legalidad. El juez tiene que respetar lo que habíamos hablado sobre que sea proporcional, también que se le haya corrido audiencia, que se le hayan intimado los hechos a la otra persona y que por lo que lo estemos persiguiendo sea un hecho punible. Entonces, cualquier persona puede alegar ese incumplimiento en el tema del debido proceso, que no se le notificó a tiempo, que no se le corrió a tiempo, que se llevó el caso en Guatemala y él vivía en una comunidad X en cualquier departamento, ¿verdad? Todo puede ser susceptible de poder considerarse que es una violación al debido proceso. La pena de muerte, pues ya habíamos hablado un poquito sobre la pena de muerte, sobre esa necesidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Del respeto irrestricto al derecho de la vida. Hay un tratado de los delitos y de las penas de don César de Beccaria. Ahí precisamente la novela termina muy interesante porque no obstante estaba de jefe en alguna capitanía delegada por la reina, sino que también tenía que rendir el tributo cada mes, ¿verdad? Y si no lo rendía, pues también podía ser sancionado en cualquier momento, de conformidad con poder obtener también los fines o los sueños que él tuviera. Las medidas de seguridad, jóvenes, ¿para qué sirven las medidas de seguridad? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Entendiendo que la medida de seguridad también es una limitante de la libertad, que la medida de seguridad es aquella circunscripción dentro de un círculo determinado para que no se comuniquen con sus parientes ni ellas puedan amenazar a las personas que son las principales sospechosas del hecho. Sí, licenciada, aquí tengo una pequeña definición. Es una medida no penal que, después de haberse cometido un delito, se aplica con fines defensivos, no retroactivos, es decir, no a título de castigos, sino para prevenir que la gente cometa delitos posteriores, exponiendo a peligro el orden jurídico. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nosotros ya vimos que esas medidas de seguridad se les van a imponer a aquellas personas que no se les puede declarar culpable porque no tenían las facultades volitivas necesarias, porque esa persona no tuvo acceso, ¿verdad?, a poder desarrollarlo. Entonces, de alguna manera, pues nosotros vamos a ver que aquí, cuando la persona tiene un daño psicológico o cuando la persona toma un medicamento que le puede ocasionar trastornos, es aquí donde la persona, en su mayoría de veces, lo que se va a hacer con ellos es la imposición de una medida de seguridad que va a equivaler o es similitud a imponerle a esta persona ¿qué? Una pena, ¿verdad? Porque también se le va a restringir a comparecer en algún lugar. En cuanto nosotros hablamos, pues el Estado tiene el control
el Estado es el que mira por la proporcionalidad, mira por la legalidad, mira por la luz, mira por todo el contexto y por todas las características que tengan que imponerse, ¿verdad? La finalidad de las medidas de seguridad pues son temporales, ¿verdad? Mientras la persona se pueda curar, mientras la persona pueda tener de nuevo esa conexión que tiene que tener con su familia o su contorno más cercano, ¿verdad? Y es ahí donde también existe la teoría de la identidad. Y recordémonos que ahora nosotros estamos estrenando una corte de constitucionalidad, pues esperemos en Dios, ¿verdad? Que ellos también puedan tener el respeto estricto al derecho penal como un derecho también positivo y respetuoso de los trámites o de lo que podamos considerar, ¿verdad? Dentro de el peligro, ¿verdad? Para la hora de aplicársele una medida de seguridad, que la persona solo haya tenido un desmayo transitorio y que haya tratado de agredir a los de los centros comerciales, y pues también eso le ocasione grave daños, porque lo van a tomar como una medida que está pasando por un daño emocional. ¿Cómo se clasifica? Buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, ¿estas medidas de seguridad entra cuando le ponen orden de alejamiento a un padre de familia que ha lastimado a la esposa o a los hijos? Bueno, recordémonos que principalmente para eso nacen esos delitos, ¿verdad? Esos delitos de violencia contra las mujeres. Y ustedes hoy pueden ir a ver por cultura general uno de los tribunales de sentencia, el que ustedes quieran, después de las 4 antes de llegar a su casa, y van a ver que es bien delicado, porque la persona al imponérsele la medida de seguridad anterior o posterior, muchas veces no se registran nombres, solo contraseñas, para poder evitar, ¿verdad? Esa, esa vulnerabilidad. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a ver es que en estos delitos de violencia contra las mujeres, esas medidas de seguridad y alejamiento muchas veces van a permanecer en el tiempo. La persona las va a ir a renovar las va a ir a renovar la otra vez, pero no necesariamente va a conllevar a que le apliquen medidas de seguridad, porque posiblemente, ¿verdad?, se van a dar una restricción temporal de alejamiento, que esa persona por 6 meses no se puede alejar a las niñas, no se puede alejar a los niños, porque si ellos se acercan, el Estado puede inmediatamente, ¿qué?, perseguirlos. Pero eso sería muy coyuntural. Pero las medidas de seguridad que nos estamos refiriendo hoy son aquellas cuando la persona está, ¿qué?, con alguna clase de... ¿ah? Medicamento. Sí, no, es que las medidas de seguridad es cuando la persona esté con un trastorno, que no se sepa hasta que se cure puede salir, ¿verdad? Pero las medidas cautelares, que es distinto, estas son medidas de seguridad y las otras son medidas culturales. Esas medidas que son de alguna manera que se pueden imponer de la restricción de la casa, de la restricción de la vivienda, esas son distintas, esas tienen una cantidad de meses, ¿verdad? Y ahora la medida de seguridad no tiene tiempo hasta que la persona se cure. Ahí vamos, ¿verdad? Y mientras no se haya curado, no se puede hablar de que la persona puede continuar con su vida de manera natural o de manera legal. ¿Cuáles son las clasificaciones de los estatutos penales? Pero también hablábamos antes ahí, jóvenes, que aquí tengo un documento que se titula, Dios mío, aquí lo tenía, aquí está, el abolicionismo penal, o lo que llaman los grandes, que es la otra parte de la teoría en cuanto a la escritura antigua, de cómo se llamaba, jóvenes. Si yo no sé, ¿verdad? Ustedes no les he trasladado
la idea de César de Beccaria. Ellos dicen que el abolicionismo penal se da en cuanto precisamente a esta motivación del Estado de imponer cada vez más penas y que eso no ayuda a las personas que cometen hechos delictivos y que aquí está el tratado de don César de Beccaria, que lo que tenemos que hacer es cambiar las acciones que hasta hoy hemos venido haciendo consecuentemente y que debemos de buscar promocionar el abolicionismo penal. El abolicionismo penal radica en ese movimiento de la criminología, del derrocamiento del sistema penal, que ya no debe de estar y que las ciencias, tanto de la criminología, de la política, esos temas dice que de alguna manera de esas instituciones carcelarias pues deben de ir menguando. Los años no deben de ser cada vez mayores, sino que el Estado, conforme la persona vaya comportándosele, debe irle quitando ese estigmatismo que tienen muchas veces las instituciones que se dedican a derecho penal. Si la persona tiene un tatuaje, si la persona se hizo un tatuaje en la pierna, y van incrementando culturalmente esos grados de capacitación, ¿verdad? Porque se considera que nuestro amigo Conde, entonces la pena es un mal necesario. En segundo lugar, dice sí, la pena es un mal no justificable si se considera, ¿verdad?, a una persona de sexo femenino menor y la recaudación o de alguna manera, ¿verdad?, que esta intervención, según Ferraioli, pues sea de última ratio. Que la persona no podamos nosotros criminalizarla e imponerle penas degradantes, sino que las doctrinas nos vayan dando esos lineamientos, esos costos, esas aplicaciones para aprender el derecho penal dentro de su marco menguado. El que consideren correcto, pero que no vayan subiendo la tasa de los códigos de América Latina y que nosotros tengamos códigos que sí podamos llevar a cabo, ¿verdad? Lo que hoy lo que nosotros tenemos es una estigmatización de la elección de la CC, tenemos una estigmatización con todo lo que está pasando también en el Congreso, ¿verdad, jóvenes? Pero podemos ver nosotros que aquí es donde tenemos que pensar que el Estado, como tiene esa legitimidad para ejercer ese punir, pues tiene que ponerse de acuerdo con todos los actores y curiosamente buscar que el Estado pues vaya minimizando el uso del derecho penal y que de alguna manera sí vaya fortaleciendo el uso menor posible de esta. ¿Me escuchan? Es que esto creo que se está... Ahora sí, Li. Ahí sí ya me escuchan. Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, entonces dice que nada se puede justificar, ¿verdad? La pena excesiva o la pena degradante que quite la libertad a las personas y que no tenga un límite, eso no se puede permitir, porque de alguna manera pues hay vulneraciones que se están cometiendo al debido proceso. ¿Cómo debe de ser ese control social? Pues ese control social es a través de la pena, a través del jus puniendi, pero a través de la pena, dicen, no podemos nosotros captar el Estado y decir que a través de la pena pues estamos imponiéndole a otros lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros gozando de un sustituto penal posiblemente, y Dios no lo permita, y ellos todavía controlando al Estado o queriendo hacer más por el Estado, ¿verdad? La supresión de la guerra conlleva consecuencias económicas. Guatemala, de alguna manera, recordémonos que en esta represión, pues
tiene un montón de personas privadas de libertad que todavía no tienen condena. Y definitivamente cuando nosotros estudiamos los fines de la guerra y el bienestar social, pues vamos a encontrar muchos libros que nos hablan cómo en unos países han logrado avanzar en cuanto al grado del perdón, pero que nosotros aún continuamos, ¿verdad?, con esa penalización o esa criminalización, ¿verdad? La mayoría de los hombres que roban, pues también se considera o se les estigmatiza que pueden cometer hechos delictivos de robo o que pueden continuar, ¿verdad? La crítica que se le hace a la función de abolir el derecho penal, jóvenes, es que es social, salvaje, ese control del Estado para las penas, pues muchas veces dice, pasa a agredir, pasa a ser salvaje, ¿verdad? El Estado en cuanto a ese uso desmedido del derecho penal, ¿verdad? Y aquí es donde dice que debemos de nosotros tener cuidado, porque aquí lo que se busca es ese control disciplinario para poder prevenir el delito, ¿verdad? Y que desde esa manera pues se le deje a las personas que van al parque, que van al mercado, libre, ¿verdad? Para que esas personas también no estén estigmatizadas todo el tiempo, sino que también tiene que haber un balance dentro de esa política estatal que va a tener el Estado, ¿verdad? Nosotros miramos que en estos tiempos, pues, miramos al derecho penal y no podríamos concebir el derecho penal sin las penas. Nosotros necesitamos las penas para poder sentir que existe el derecho penal y que si no, nos podemos nosotros ir metiendo cada día y que lo que podemos tener es la desaparición del derecho penal. Puede llamarse de cualquier cosa, pero una vez el derecho penal no tenga control social sobre la sociedad, que ese poder que ejerza la sociedad no lo ejerza de mala manera, pues vamos a ver nosotros cómo va a ir cambiando el tema de la imposición propiamente dicha de la pena. Jóvenes, nos vamos a quedar ahí y miramos en la próxima clase el tema de los artículos y ahí ya definimos cómo quedaría lo del segundo parcial. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Estamos bien, Lic. Licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Después de molestar. Sí, licenciada, muchas gracias. Licenciada. Buenas tardes, licenciada.